tenemos preparadas algunas extravagancias de filósofos, solamente para abonar aquella idea de que los grandes pensadores, después de todo, están un poco locos, y continuar entonces una vida mediocre y ayuna de todo pensamiento profundo, siquiera para no enloquecer. Así que seguramente vamos a oler mucho Diógenes Laercio, que escribió, como saben ustedes, las biografías de casi todos los filósofos de la antigüedad, etcétera, etcétera. Empezaremos con Heráclito de Éfeso, amigo de este programa, el oscuro de Éfeso. Y veamos qué pasó poco antes de su muerte, allá por el año 480 a.C. Heráclito fue aquel que dijo que no nos bañamos. No. Que no nos bañamos dos veces. No, tampoco. Que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Ahora sí. Bien, ese era Heráclito. Heráclito se fue a vivir a las montañas como si fuera un eremita. No quería ver a nadie porque él pensaba que la humanidad era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada. Dijo con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Las meditaciones de Heráclito están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, que escribió nuestro amigo Heráclito, y cuando estuvo terminado, lo depositó en el templo de Artemis, la diosa de la caza. Hizo este depósito para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo, ya que no había manera de consultar ese libro. Y por otra parte el libro estaba escrito, aunque pudieras acceder a su texto, estaba escrito, como hemos dicho ya, de un modo muy oscuro, tan oscuro que nadie podía comprenderlo. Pero, peor todavía, el libro se fue perdiendo, o se le fueron perdiendo algunos fragmentos, ¿vio? Por el descuido de los funcionarios del templo de Artemis, que es proverbial, algunos cachitos del libro se fueron perdiendo y nadie los recuperó. Y entonces ya el libro, que era muy arduo, se hizo inextricable, porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y resulta ser que el libro es así. Me ha gustado siempre, usted ya sabe, Rolón, esa idea. Es más, es una de las dos ideas que he tenido en mi vida. La primera la olvidé y la segunda es esta, a saber que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos, que habían sido preparados de ese modo con astucia, para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Entonces, preparó el libro de ese modo. Por ejemplo, si hubiera escrito El Quijote, hubiera escrito en un lugar de cuyo no quiero ni. Bien, el caso es que Heráclito, más allá de este libro, se fue a la montaña, de pura bronca que le tenía al mundo nomás. En la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, como ya lo sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot. Esto de ir alimentándose con hierbas recolectadas al azar. Imagínense que cualquiera de nosotros hiciera ese procedimiento, saliese a caminar por, no sé, digo yo, por la avenida Francisco Beiró, sí, empezar a comer, lo que encontrara, qué sé yo, un poco de pasto, unos bichos colorados, de eso que hay, una caléndula, llamada de otro modo por los niños, no sé, por ahí un cardo, sí. No nos iría muy mal, nos iría muy mal. Nos iría tan mal que a veces podríamos tener la mala suerte de comer un revienta-caballo, y como se sabe, cuando uno se come un revienta-caballo se muere, te morís. No te morís. ¿Cómo se llaman? Revienta-caballo. No se llaman estreptocarbocastiazol. Pues se llaman revienta-caballo, te lo comes, te morís. Si revienta un caballo, ¿cómo no va a reventar uno que tiene menos fortaleza? Ajá. La ortiga, me ha dicho alguien, que también produce una muerte espantosa. Sí. O algo así. Me parece que no, es una exageración. No me acuerdo si era una muerte espantosa o una picazón espantosa. Ahora sí. Por ahí, pero algo era. El picor se lo creo. Bueno, Heráclito, mientras se comía las hierbas, decía que no había agente intermedio entre las plantas y él. Cortarlas no implicaba el menor comercio con los hombres. El caso es que, socolor de huir del género humano, Heráclito perdió la salud, como ya se lo habíamos advertido nosotros 2 oraciones atrás.
Lástima que no estuviéramos allí en Éfeso para avisarle. En realidad parece que se le hincharon las piernas y las manos, únicamente, y sus tejidos, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no el pullover, el crochet que llevaba para entretenerse. Sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, y empezó a pensar cuál sería un buen remedio para evitar que ante tanta agua amontonada el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. ¿Sabe usted que en aquel tiempo se pensaba que el alma estaba hecha de sequedad? Y que si uno andaba hidropésico, se le mojaba el alma y adiós. Se te moja el alma y adiós mi plata. Heráclito entonces bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se dice, viven al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Bueno, a los eruditos les explicó Heráclito, a los hombres sabios, le preguntó qué debía hacer. Explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial porque la agüita apaga el fuego, como todos sabemos. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios y con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Reposa, le dijeron, y salieron corriendo. Total, si se muere, por lo menos no va a jorobar tanto. Heráclito abandonó la ciudad y, ayudado por uno o dos sirvientes, intentaba transpirar bajo el calor del día, pero no se curaba. Finalmente, se detuvo cerca de un establo y dio orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol, ¿no? Mejor dicho, se tiró primero al sol y ordenó que lo cubrieran con estiércol. Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios. Me parece que es un pensamiento absolutamente correcto. Correcto. Sí, muy bien, ¿no? No. Atención, señora, con la hidropesía, ¿tenemos hidropesía? Bueno, No se haga problema. lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron del pobre Heráclito más que los ojos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. No son cejas, dice. Bueno, ahí tirado, empezó a esperar una curación. Se murió. Se murió asfixiado. Le echaron de más. Ante el estupor de los sirvientes, que lo miraron ahí, incluso la historia termina de un modo muy dramático, ya que los sirvientes tuvieron que defender el cuerpo de Heráclito de los perros, que se tentaron, ¿no? Y esta es la historia tremenda de Heráclito. ¿Será cierto esto? Primera extravagancia de un filósofo. No sé si es tan extravagante, a mí me parece bastante razonable lo que decía el hombre, ¿no? No sé si... ¿No hay gente que se cura con barro o algo? Sí. No, uno a veces se hace un masaje facial con barro, una máscara de barro. Una máscara de barro para asustar, ¿no? No es para asustar, no, es porque dicen que el barro es bueno para rejuvenecer las células de la piel y qué el distinto el rostro. pensamiento actual de aquel pensamiento tan elemental del año 480 a.C. ¿Vio? Bien, otro filósofo, Aristóteles. Parece que Aristóteles quiso organizar antes de morir la totalidad del saber. Es una tarea que efectivamente hay que hacerla antes de morir, del mismo modo que destapar la canaleta. Cualquier tarea solo puede llevarse a cabo antes de morir. Sí, después. Salvo participar de una sesión de espiritismo en calidad de invitado, en calidad de espíritu. Bien, Aristóteles dice, bueno, me voy a organizar todo el saber de esta época, lo cual era mucho más fácil en ese entonces que ahora. Si se trataba de organizar la historia, por ejemplo, le faltaba toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Sí. No había Napoleones, ni batallas, ni siquiera imperios romanos. Bueno, el caso es que dijo, para esto debo trabajar sin interrupciones. Y comenzó por adquirir el hábito de comer mientras leía. En realidad lo que hacía era leer mientras comía. Bien. Claro, porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura, no la comida. Así que está bien dicho de leer mientras comía, no de comer mientras leía. Más parece una distracción de esta segunda manera.
Bueno, después a sus alumnos les enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro, lo cual no sé qué ventaja puede obtener, puede significar, ¿no? Es un procedimiento peripatético, pero en este caso dijo de la falta de tiempo, pero no sé qué tiempo se ahorra caminando. A lo mejor mientras iba para casa... Sí, de un lado para el otro seguía enseñando. Claro. ¿Usted qué piensa, Rolón, como docente? Sí. ¿Es más propicio el aprendizaje dinámico que el estático? No, me parece que no. El aprendizaje estático está muy bien. Claro, la pregunta es si el profesor debe pasearse con los alumnos o por el contrario debe permanecer en un lugar fijo. Usted aboga por el lugar fijo, ¿no? Sí. También se podría alternar un poco para cambiar los estímulos, para no aburrir, para que no se saturen los alumnos del influjo de un sitio, pasar de un sitio a otro. Igual la educación semoviente tiene un inconveniente muy serio, que es la variable locación de las casas de estudio, ¿no? ¿Dónde estudiás? Pues yo estudio en Puan. Bueno, empiezo a estudiar en Puan, pero en la tercera clase ya estoy en Pedro Goyena. Sí. Lo peor de todo es la mezcla del estatismo y la peripateria, de modo tal que, por ejemplo, si el profesor se mueve y los alumnos permanecen quietos, se produce una inconexión, aunque la más frecuente es la inversa, a saber que el profesor permanezca en un mismo lugar y los alumnos se marchen en dirección al baño, a la sala de mapas, al boliche de la esquina, o al lugar ese donde hay maquinitas, esas del tilt y de la pelotita, para envilecerse allí. Centro de envilecimiento de alumnos, Pedro Goyena. Juegos mecánicos, etcétera. Muy bien. El caso es que Aristóteles tenía la idea de organizar todo el conocimiento. Y tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, 2 escribas a su disposición para dictarle y para que se fueran relevando. Se impuso el trabajo de pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio, pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general, porque ya sabe cómo es esto. Uno está catalogando y mientras cataloga, nuevos saberes se vienen a incorporar al acervo cultural de la humanidad, y uno no termina nunca el laburo. Es infinito. Bien. Pienso también ahora, o me acuerdo ahora, de Richard Barton, que según parece solía trabajar con 14 libros al mismo tiempo, o quizá 11, pongamos 11. Tenía 11 escritorios en un barracón que tenía ahí en la casa, cada uno preparado para escribir un libro. Quiero decir, en cada escritorio había material para un libro. Barton no escribía solo novelas, en realidad casi no escribía novelas. Fue el traductor de las de una noche, pero escribía libros de historia, de costumbres, de viajes, y en cada escritorio tenía material bibliográfico para sus libros. Bueno, eso ayuda a la hora de estudiar, Alejandro. Usted debe saberlo, seguramente usted también es una de esas personas que leen de a 2 o 3 libros a veces, porque los diferentes estímulos van ocupando distintas partes del cerebro. Entonces no es lo mismo, si uno está leyendo un libro acerca de nociones matemáticas o de física y después salta de ahí una novela, la mente sigue descansada, porque la parte que está ocupando el cerebro es otra. Es verdad, tiene razón. Bien, el caso es que seguimos con Aristóteles, que usted no lo deja en paz. Perdóneme, don Aristo. Cada vez que yo quiero hablar de Aristóteles, usted me sale con Richard Barton. Desde luego no el marido de Elizabeth Taylor. No, el traductor de las noches. De las noches. Bien, y hasta que al final empezó a reducir las horas del sueño, empezó a dormir poco. E inventó un aparato para robarle horas al sueño. Se trataba de un instrumento de estímulo y tortura. Era un mecanismo de despertador que le permitía ganar 1 o 2 reflexiones más antes de dormirse. A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle desde luego, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles, donde estaba el tipo ahí del escribir, y colocaba sobre la mano izquierda de Aristóteles una bola de bronce, sin decirle nada, mientras con la derecha escribía Aristóteles y con la mano izquierda le agarraba una bola que le traía el esclavo. En el suelo, abajo de la mano de Aristóteles, donde caería la bola en caso de accidente, había una especie de gong,
lámina metálica, una sartén, qué sé yo. Sí, una olla. Y cuando Aristóteles se dormía, se le caía la bola sobre la lámina y producía un ruido tremebundo, qué sé yo. Y le hacía temblar el cráneo al estudioso, que era Aristóteles, y lo despertaba. No parece digno de Aristóteles. La verdad que no. Y Aristóteles hacía funcionar eso 2 veces. Porque primero se le caía una bola y después el esclavo le ponía otra en la mano. Sí. Ya a la tercera se iba a dormir. El esclavo. El esclavo. Y dormía 3 horas. Y dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero Aristóteles no despertó. Es que había muerto. Y no pudo robarle a la muerte una última reflexión. También existía un mecanismo un poco más elaborado, una especie de reloj hidráulico que lanzaba esa bola u otra quizá, vaya a saber, a una determinada hora para sacar a Aristóteles del sueño. Bueno, un despertador, Sí, qué tanto ni qué tanto. Sí. No hace falta ser Aristóteles. Yo lo pongo todas las noches. Claro, y no necesito andar con esclavos que me traigan una bola. Claro, y duermo con las manos libres. Claro, sí señor. Despertador fulano y duerma con las manos libres. Qué lindo eslogan. El último filósofo extravagante es Platón. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Bueno, Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción que todavía sigue en el Canal Infinito, que todos tuvimos en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto, hemos contado lo que le pasó a aquel arduo discípulo de Pitágoras que por buchón contó en el boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben es el dodecaedro, que pagó esa infidencia con el destierro primero y con la muerte después. Otra figura interesante, no pitagórica, pero muy interesante, es la del pentágono con 5 hexágonos inscriptos. Esa es la pelota de fútbol. Bueno. Bien, el caso es que pagar con la muerte la revelación del secreto en dodecaedro parece mucho ahora que todos los alumnos de 6º grado lo conocen y los más alcahuetes se mandan incluso un dodecaedro de cartulina y lo traen así, con papel passe-partout en las aristas y lo dejan ahí ante la consideración de la maestra de puro olfas. Sí. Bueno, en aquel tiempo era un secreto de Estado y ahora está al alcance de cualquier alquilón de escuela primaria. El caso es que tanto se preocupaba Pitágoras por no revelar secretos que casi no había secretos. Estaba todo el tiempo pensando en cómo conseguir que los secretos no se revelaran, que tenía muy poco tiempo para elaborar algún conocimiento que pudiera ser el contenido de esos secretos. Así que todo lo que había era un gigantesco aparato para que nadie se enterara de algo que era nada. Y a lo mejor ese era el secreto. No revelemos secretos, y no había nada que revelar ni que cuidar. Suele pasar eso cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía haber sabido. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos callaban naturalmente. Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y que supuestamente había consignado, me refiero a Filolao, lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en 3 obras. Es decir, que había escrito 3 libros este muchacho Filolao. Nadie parecía haberlas leído, estas obras, ni visto. Algunos decían que estos libros no podían existir. Los que alardeaban de saber pitagórico corrían riesgo de muerte. El griego Dionisio gobernaba Siracusa, era el famoso Dionisio de Siracusa, el tirano. Platón fue a buscarlo al tirano, y en la corte se encontró con un hombre
que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. El discípulo de Pitágoras ya no estaba, pero Platón fue hasta la casa, ¿no? Dice, ¿está Filolao? No, le dice, ya no está acá, ¿no? Pero se conservaron sus recuerdos y sus escritos. Ah, bueno, a ver, me los muestra. Sí, cómo no, le mostraron 3 rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no parecía estar al tanto acerca del contenido de esos rollos, ¿no? Y empezó un regateo. Platón dice, se los compro. Dioniso el tirano le había dado a Platón 200 talentos, que era mucha guita, para que pagarse. Tomá, compráselo por 200 talentos. Pero los parientes de Filolao pidieron 700. Dice, no, dice, ¿cómo? Estos rollos los tenemos acá, son de la familia, imagínense. No sabe cómo lo queremos. Platón me dijo, se hacía el gil, nos decía, mire que ahí están todos los secretos, porque si no le iban a cobrar más. Y al final arreglaron por 600. Platón le dio los 200 que le había dado Dioniso y puso 400 de su bolsillo y se quedó con los rollos de Filolao. Muy bien. Asustados incluso los familiares, porque el Platón le contaba que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían. Entonces imagínense los familiares que, no, lléveselo, yo qué sé. Los asustó Platón. Y le vendieron en 600 talentos aquellos rollos. Igual era mucha gente. Platón se retiró de allí creyendo que llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Pero revisados los rollos, no decían más que giladas. Repito, revisados los rollos, no decían más que giladas. Así que se gastó los 600 talentos de gusto el amigo Platón. No sería el primero que se iba a gastar 700 o 600 talentos para encontrarse con rollos donde no había más que giladas. Pero mira cómo, Estas son las historias de filósofos de la antigüedad griega que hemos glosado hoy. A mí me gustó esta última historia de Platón pagando 600 talentos por nada. Está muy bien, Alejandro, digo, suele ocurrir en la vida, digo, pero está bien, uno antes de abrir estos rollos, como antes de conocer una mujer cuando uno empieza una relación, sí. No sabe si dentro va a estar el secreto del universo, no va a encontrar nada. Por eso pero para poder abrirlo hay que pagar. ¿Pero a usted le parece eso? Sí, yo creo que hay que poner una moneda. Hay que poner algo. Tiene razón, loco. ¿Querés jugar? Pone algo, loco. Sí. Pero en serio, hay gente que juega gratis en todo. Juega de ojito. Sí, es verdad. ¿Y querés jugar de ojito? Claro. No, querés jugar un juego fuerte, claro, amoroso, un juego... Y riesgoso, Alejandro. Riesgoso, un juego de erotismo, de pasión, pero acaso también de sufrimiento y de desencuentro. ¿Querés jugar? Poné algo. Poné algo gratis, de ojito no se juega. De ojito no podés jugar. No, tenés que poner algo. No mucho, Algo, según, porque hay distintos precios, señor. Sí. ¿Cómo es esto? Hay ¿Cómo distintos funciona? precios. Usted puede jugar por unas monedas, por un rato. Sí, un cachito. Por un cachito, por un ratito. Sí. Por un deseo efímero. Usted puede jugar. Pero también ahí tiene que poner. Sí. Le tiene que doler siempre un poco. Sí. Después están las famosas apuestas que son a todo o nada. Ahí el precio de todo, naturalmente, es todo. ¿A ganador o a placer? Sí, no hay placer. No hay placer. No hay placer. Ahí no hay placer. En el otro sí. En el otro sí. Y lo que no hay tampoco, Alejandro, son garantías. No, porque no damos garantías. Hay gente que antes de comprar el rollo, no, usted asegúreme que lo mire el rollo y después le doy dame los 6, con una mano te agarro los 600 talentos y con la otra te pongo una bola de... No, ese es el esclavo de... y con la otra te doy el rollo. Sí, y si adentro no había nada más que giladas... Ese es el asunto, por eso se lo vendo en 600 talentos. Sí. Si yo supiera que hay otra cosa, no costaría 600. Bueno, señores, ese es el castigo de los pichincheros también, ¿no? ¿Qué quiere por 50 pesos? Claro. Como el cuento. Sí, claro. Mira lo que te lleva con 50 pesos. Bien, ¿a quién se lo quiere dedicar esto, por favor? Bueno, vamos a dedicárselo a esta gente que usted ha hablado hoy, ha narrado sus historias, sus excentricidades, Alejandro. Hay una cosa que me queda después de haber escuchado lo que usted habló de Heráclito y su bronca contra el mundo, contra el universo, ¿no? Que no es lo mismo que el desengaño o la angustia ante el universo, es otra cosa, y me parece menos sabia esa bronca y ese encono que la angustia. Digo, no me parece sabia la actitud de Heráclito. El dolor es más noble que la bronca en todo caso, y
también cabe un poco de conmiseración. No, a mí esos tipos le tienen bronca al universo, me gustan poco. Lo que sí me gusta de estas historias que usted ha contado es que se desliza por ahí, digamos, entre letras, una idea, y es la idea que sostiene que el conocimiento es contra natura. Es decir, que uno... ¿Vio esto que a veces hay dando vuelta en un optimismo, que bueno, nos vamos mejorando a lo largo de la vida y vamos evolucionando? No, mentira. O sea, lo que esto demuestra es que siempre es costoso, que y que aprender, ¿no?, va contra lo natural. Si uno hiciera lo que naturalmente le sale, terminaría degradado. Sí, y eso es bueno saberlo.